Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal, soy Nico Luengos, lo dije al revés, filo. Yo soy Nico Luengos, tú eres una persona que está viendo mi video y esto es un video de chismes. Chismes que me mandan ustedes, mis suscriptores, mis seguidores, homosexuales, lesbianas, inserte meme Mati. Todos ustedes me mandan chismes y yo los leo. El último le fue bien, así que me llegaron varios chismes, así que aquí estoy leyéndolos, pero quería decirles a algunos de ustedes. Tú, que ves estos videos y no estás suscrito o suscrita, te ordeno suscribirte. Muchas gracias. A ustedes les gustó cuando hicimos la pausa para la suscripción, así que te doy ahora 3 segundos para que te suscribas. Ok, let's go. Bueno, partamos leyendo los chismes del tiro porque son las 1 de la mañana y tengo sueño. Me voy a contar. Vi en mis DMs, porque recuerdan que me los pueden mandar a mis DMs en Nico Luengos, en mi Instagram, y les pido que me manden como último mensaje palabra chisme o paranormal, en el caso de los relatos paranormales, y hay uno aquí que tiene la banderita homosexual. Entonces dije, a ver, veamos este. Amiga, está largo. ¿Cómo te atreves a golpearme sin tener la decencia de hacérmelo primero o durante? Let's go. Las lesbianas, gracias por su apoyo. Hola Nico, te escribo para contarte un chisme que ni siquiera mis más cercanos saben completamente. Hace mucho tiempo que veo tus videos y me gustan mucho, creo que das muy buenos consejos y es por eso que te escribo a ti lo que me pasó. Ay, muchas gracias, espero estar a la altura y darte un buen consejo hoy día. Es bastante largo, pero trataré de omitir detalles innecesarios. Ok, let's go. Todo empezó en pandemia, a finales del 2021-2022, cuando conocí por internet a una chica por medio de un fandom que en ese entonces apenas tenía una comunidad hispana. Así que ahí conectamos y nos hicimos amigas rápidamente gracias a eso. Ella me coqueteaba bastante, pero así es su personalidad, así que no le di importancia. Empezamos a hablar a diario porque nuestra química era demasiado buena. Nunca había conectado con alguien así, y mucho menos por internet. Yo soy chilena y ella es de España, por lo que tenemos horarios, estaciones y cosas bastante diferentes. Por lo que el 2022 dejamos de hablar. Ambas estábamos ocupadas con nuestras vidas personales. Ella es muy diferente a mí, en especial en ese entonces. Ella es muy sociable, tiene muchos amigos, etcétera, a diferencia de mí. En especial en ese entonces que mi círculo era mucho más reducido que ahora. Pasaron meses donde no hablábamos, pero yo la extrañaba. Mas nunca me atreví a escribirle porque estaba segura que yo no le importo como ella lo hizo para mí. Ella tiene muchos amigos. Estoy segura que fui una más del montón. Mucho menos se acordará a alguien de Discord. Era lo que pensaba en ese entonces. Hasta que un día recibí una notificación. Era un mensaje de ella diciendo mi nombre, te extraño, con un emoji triste. Yo no lo podía creer. Así que retomamos el contacto y nuestra amistad creció mucho más que nunca. Ambas éramos adolescentes y personalmente esa etapa de mi vida fue horrible. Estuve a punto... ok, lo siento mucho y como siempre les voy a recordar a todos los de ustedes que me manden sus historias y me cuenten que en algún momento, ya sea si hubo intentos o no, pero que hayan tenido o tengan pensamientos de no querer estar aquí. Siempre va a ser mi rol recordarles y yo y todos los otros de esta comunidad que el mundo es mejor con ustedes aquí. Así que estoy muy feliz de saber que estás aquí con nosotros. Y me da mucha pena, me rompe mucho el corazón cuando leo en sus historias eso, como, y lo siento mucho que hayas pasado por eso también. Pero bueno, dice, estuve a punto de, pero conocerla era la razón por la que seguí con mi vida, además de que no quería hacerle daño. Con el tiempo empezamos a tratarnos más que amigas. Ella decía cosas como que yo era el amor de su vida, que se casaría conmigo, o nos comparaba con sus ships parejas favoritas. Yo empecé a tener más que sentimientos platónicos también. Cabe aclarar ya que soy una persona asexual y dentro del aspecto aromántico, por lo que nunca me he enamorado de alguien como tal y todo lo que sentí por ella nunca fue 100% romántico. Pero definitivamente no era platónico. Es como a secret third thing, dice acá. El término más cercano es queer platónico. Te recomiendo que lo busques si no sabes qué significa. Y la gente que es asexual o que tiene una libido menos frecuente, ¿no? Entonces he descubierto un término, es llamado queer platonic. Y resulta que es un término utilizado para escribir sentimientos y relaciones de naturaleza no romántica o ambiguamente romántica para expresar que rompen una o más normas sociales convencionales. Yo la amaba y la amé como a nadie. Nunca la idealicé como tal, reconocía sus defectos y sus mínimas banderas rojas, pero la amaba a pesar de todo. Bueno, pasó aproximadamente 2 años donde hacíamos matching, yo le enviaba regalos, le hacía dibujos y ella a mí, teníamos citas virtuales y cosas que por fuera parecían románticas. Ella es bi, así que es probable que haya sentido una atracción por mí. Literalmente planeamos nuestro futuro juntas y yo quería dejar todo para ir a vivir a Europa junto a ella. Y esto de manera realista. Nos contábamos todo y es la única persona en la que he confiado plenamente sin miedo a ser juzgada. Éramos demasiado compatibles
compatibles, era increíble. Genuinamente pensaba que era mi alma gemela. Éramos polos totalmente opuestos, pero nos complementábamos perfectamente. Nuestros gustos eran muy parecidos y muchas cosas que simplemente era muy complicado que fueran coincidencia. De modo que si no me hubiera conectado ese día, a esa hora o quizás 5 minutos después, yo nunca la habría conocido. Algo que no ayudaba era que mi hermana se casó y vive con alguien que conoció por internet, ok, y es de otro país, así que pensé que podía ser mi caso. Todo fue así hasta abril-mayo del 2024, un tiempo donde literalmente todos mis amigos empezaron a tener pareja, donde me sentí ignorada por ellos y como un bicho raro por no poder enamorarme como los demás. Mi amiga me decía que le pasaba lo mismo, pero al menos nos teníamos mutuamente, lo que me confortaba. Un día me dijo que le empezó a gustar un poco un chico. Yo no le di mucha importancia, pero nunca creí lo mucho que me dañaría. Poco a poco empezó a hablar más y más de este chico, al punto al que estaba completamente enamorada de él. Pero lo que más me dolía era que ella cada vez que hablaba de él decía cosas como él es justo como tú o ustedes son demasiado parecidos. Él es como si tú fueras hombre y te pudiera abrazar. Porque está allá en persona. Lo cual me destruía completamente. Yo no podía hacer nada más que apoyarla. Después de todo era su mejor amiga y todo lo que fuimos aparentemente fue de broma. 3 días antes de mi cumpleaños, ella me escribe diciéndome que oficialmente se habían vuelto novios. Nico, nunca lloro en general, mucho menos por gente, pero en ese momento sentí que mi alma se rompía en 1000 pedazos. Obviamente la felicité y actué como si nada. Fue el peor cumpleaños de mi vida. No le podía contar a nadie. Mi otra amiga cercana apenas me tomaba en cuenta por estar enamorada y los demás no me daban confianza. Tampoco le dije a nadie de mi familia, son todos cristianos homofóbicos, dicen que no lo son, pero aún así creen que está mal. Así que estuve completamente sola en eso. Soy muy cerrada con mis sentimientos, pero yo no podía más, así que busqué en Google qué podría hacer y encontré el contacto cero, que este es un término que se usa ahora para simplemente el hecho de decir que no tienes contacto, así como cortas contacto 100% con una persona, como para superarla mejor. Yo siempre creo en eso cuando uno está como muy enamorado. Aproximadamente una semana después le escribí a mi amiga y le dije que quería hablar seriamente y le confesé todo, para terminar diciendo que quería hacer contacto cero, al menos por un tiempo, hasta poder superar mis confusos sentimientos. Ella se disculpó, dijo que nunca quiso hacerme daño y respetaría mi decisión. Dejamos de hablar. Jamás he llorado tanto en la vida. Recuerdo estar lavando los platos o haciendo cualquier cosa random y de la nada ponerme a llorar desconsoladamente. Y todo esto sin que nadie de mi familia y amigos se enterara. Solo duré 2 semanas. No podía estar sin hablarle. Después de todo era mi mejor amiga y mayor confidente. Así que mentí diciendo que ya estaba todo bien. Y seguimos siendo amigas, aunque los celos me quemaban por dentro. Todo lo que ella me hablaba era de su novio, de lo mucho que lo amaba, de cómo se sentía cuando la besaba, de los regalos que le hacía, etc. Me sentía sola y traté de no hacerlo, pero terminé detestando a su novio. Mientras ella estaba en una relación, aún me trataba como antes e incluso decía y bromeaba con que su novio estaba celoso de mí. Y yo desde ahí empecé a poner límites. No explícitamente, pero hacía cosas como no reaccionar a sus apodos o no devolverle los coqueteos. Recuerdo escuchar a Chappell Roan en repeat. Aún no salía la canción de Subway, pero si hubiera salido en ese tiempo, no sé qué sería de mí. Recuerdo que un día bromeando yo dije que de verdad si hubiera sido bi, se habría enamorado de mí, a lo cual ella respondió I did. Pero nunca le tomó importancia ni hablamos de ello, lol. Así fue por año y medio, donde yo había aceptado mi situación y no hacía nada más que quedarme en mi rol como amiga. Conocí más gente, formé amistades que hoy en día son muy importantes para mí y sin ellos superarla, aunque lo puso entre comillas, aunque sea un poco, habría sido imposible. El año pasado, a mediados, ella me dice que estaba pasando una crisis en su relación. Yo la aconsejé, y ellos terminaron. Antes era lo único que yo quería que pasara, pero cuando pasó y aconsejé y no lo hice con malicia, me sentía vacía y estaba genuinamente preocupada por mi amiga, ya que ella estaba mal. Pasó que el novio la estaba engañando y la estaba usando para cosas. Ella no sabía y después de que salió de esa relación me dijo cosas horribles que había vivido con él y ahí lo detesté aún más. Con el tiempo se fueron descubriendo más y más cosas y ella hoy en día lo odia. Volvimos a hablar como antes en el sentido de que yo era su confidente de nuevo, ella decía que me amaba y decía cosas como que yo era su novia, etc. Yo tenía un mal sabor de boca, pero lo dejé pasar hasta febrero de este año, cuando reflexioné y decidí dejar de ilusionarme con ella. No quería pasar por eso de nuevo, así que tomé distancia. La empecé a tratar e intentar ver simplemente como una amiga más. Nunca hablamos de ello, pero se sintió, al menos para mí, como terminar una relación. Hemos hablado mucho menos a comparación de antes, así que ella debe notar algo, o quizás no. Quizás está ocupada con su vida y no piensa en mí como lo hago yo con ella. Así que aquí estoy, tratando de superar esta situationship de casi 5, oh my god, no capté que esto pasó en tantos años. He tratado de superar esto hace 2 años y no sé si
si pueda en un futuro cercano, pero espero hacerlo. Principalmente porque reflexioné y me di cuenta que por la distancia, la situación financiera e incluso nuestros planes para el futuro, no se podría dar nada incluso si ella me amara. Si ella en un caso hipotético se confesara, yo aún amándola, la rechazaría, porque soy consciente de que una relación entre nosotras es literalmente imposible y sé que nos terminaría haciendo más daño que seguir como amigas. Aquí, paréntesis, siento que lo decía en el video de chismes anteriores a una chica que había mandado su historia de un amor no correspondido, que es muy clásico el como pensar cosas como, bueno, y si es que me fuera a decir que sí quiere o un día me confiesa, aunque no lo creo, que también le gusto, tampoco lo haría. Eso es, no estoy diciendo que es un mecanismo de defensa, pero es como, es tan de como querer poder tener algo de control en una situación donde uno siente que no tiene control porque no hay cómo controlar esas sensaciones de enamoramiento. Entonces uno se desespera y busca como pensar todas las opciones posibles. Yo soy así también. Entonces cuando tuve experiencias como esta, pensaba estas mismas cosas y hacía estos mismos análisis. Aún me gustaría conocerla. Es mi amiga y la aprecio mucho. A pesar de todo, viví muchas cosas lindas con ella y no me arrepiento de nada de lo que pase, porque me ayudó a crecer y tener la madurez que hoy día poseo. Ella estuvo para mí cuando nadie más estaba y por un tiempo fue mi única motivación para vivir. Girl, si no fuera por ella, yo no estaría aquí. Descarto completamente hablar con ella. Poner las cosas sobre la mesa haría una situación muy incómoda e innecesaria y no llegaríamos a ninguna solución real. Me niego a hacer contacto cero. Ya lo hicimos y nunca había sufrido tanto. Prefiero ser su amiga con dolor que perderla para siempre. Sería un dolor mucho más grande. Dudo mucho que pueda alguna vez sentir algo con tanta intensidad por alguien otra vez. Hoy estoy en la universidad y he conocido a más gente, pero nadie me atrae en lo más mínimo. Y cuando me imagino un futuro con una chica, es simplemente otra versión de ella. La amo demasiado, pero acepté la situación final. Me da nostalgia y extraño cómo nos tratábamos antes, pero sé que volver a eso me hará más daño. Muchas gracias por leer, Nico. Gracias a ti por mandar tu historia y perdón por leer por tanto texto. Me encanta tu contenido y amaría saber tu opinión sobre esta situación. Espero aparecer en algún video. Y por favor, el apodo que tengo en mi nombre de Instagram no lo digas, ya que es uno que me dio ella hace años. Ok. No lo dije, creo. Ok, entiendo que estás como en tu primer año de universidad, ¿o no? Quiero decir primero que siento que si hay alguien de mi edad más grande que escucha una historia así, o incluso la de la semana pasada, siento que hay personas que pueden juzgar a veces cómo uno puede sentir cosas tan intensas, no sé, el no conocerse en persona, esto del amor no correspondido. Pero siempre voy a decir que no, nunca hay que juzgar porque yo sé lo que se siente cuando uno está en esas situaciones y por eso para mí es tan importante decirles que aunque ustedes sientan, nunca me va a gustar a alguien tanto como esta persona, nunca voy a amar a alguien tanto como esta persona, claramente voy a amar a esta persona para siempre, cada vez que intento pensar en otra persona es otra versión de ella. Yo sé que es real, yo sé que no están exagerando, yo sé que así se siente, porque pasé por esas cosas también. Pero en verdad no es solamente para darles ánimo, les prometo que cuando pasa el tiempo, la vida va avanzando y siempre digo, es como, la vida es como un videojuego, como que uno va pasando de niveles y piensa como tú dices que ya esta situación te hizo ser más madura, como, no sé, ahora tendrás 19, 18, cuando tengas 25, cuando tengas 30, van a haber pasado, digamos que ella se llama Pepita. Cuando tengas 40 años, van a haber existido una, dos o tres Pepitas más en tu vida en un sentido de no la misma historia, no estoy hablando necesariamente de relaciones de pareja o cosas amorosas, pero dos o tres más Pepitas en tu vida, me refiero a que van a haber pasado dos o tres más como eventos canónicos como esto. La vida se trata de como día a día, rutinario, fome y cada cierto tiempo no tiene eventos canónicos. Todos vamos a pasar por, no sé, que se nos mueran nuestros papás, pasar por un accidente, que algún ser querido tenga un accidente, enamorarnos de alguien que no está enamorado de nosotros, que alguien te sea infiel. Vamos a pasar por esas cosas todos en algún momento. Después, cuando pasa el tiempo, son como pequeñas historias que van formando como tu gran historia de vida. Son pequeñas etapas del videojuego de tu vida que fuiste pasando como. Y en el momento se sienten a veces como tan, sobre todo a esa edad, que no es para menospreciarte por ser más chica, sino que es lo mismo que tú podrías darle un consejo a alguien que tenga 10 años, tú teniendo, no sé, 18, 19, y tú le puedes decir a alguien de 10 años como, cuando yo estaba en quinto básico, estaba muy ansioso o ansiosa por las notas, y después cuando estaba en cuarto medio me di cuenta que como eso mismo uno siempre lo va a poder hacer, como yo tengo 31, alguien de 45 años me podría decir como, te doy un consejo, Nico, en tus 30 no deberías preocuparte, como, no es para menospreciar, sino que es un, pasé por cosas parecidas, te prometo que la vida va avanzando y tú no puedes dimensionar cómo existe una versión de ti que no está enamorada de ella o que no la ama o que logra como deshacerse de
sentimientos o logra hacer contacto cero, como que no te puedes imaginar a esa versión de ti, y yo sé que no, pero es porque es imposible hacerlo. Pero la vida va avanzando, tú vas a cambiar con el tiempo, tu contexto va a ser otro, tu cabeza va a ser otra, y en un momento te vas a dar cuenta como, oh, en verdad, ahora vas a tener otros dramas cuando tengas, no sé, 25 años, y cuando mires para atrás vas a decir como, oh, esa situación que viví entre los 13 y los 18 me cambió la vida, que fue traumante casi de lo fuerte de lo que sentí por ella, pero heavy. Yo pensaba que nunca se me iba a pasar, y hoy en día a veces puedo pasar 2 semanas sin acordarme de su existencia. Como te juro que pasa eso, como la vida va avanzando. Pero en el momento, que yo sé que tú como que no puedes ni siquiera visualizarlo porque no estamos en ese contexto todavía, lo importante, creo yo, y le dije el mismo consejo a la persona del chisme anterior, del video anterior, es que te enfoques en ti. Ya incluso piensa en la misma historia que llevas hasta ahora. En estos 5 años decías en una parte que cuando empezaste a conocer gente nueva, como igual avanzó un poco la relación que tienes con ella, cuando quizás en un momento lo único que hacías todo el día era fantasear sobre e imaginar un futuro con ella, y luego pasaste a como estar un poco más realista. Ya tuviste, por ejemplo, esa evolución, como van a ver más de esas evoluciones a futuro. Lo importante que para que vaya pasando eso es que te enfoques en ti. Yo siempre creo que todos tenemos como distintas cosas por las que tenemos que pasar, pero también es porque yo creo mucho como en el destino, el universo, las energías, todo eso. Yo creo 100% en eso, y siento que hay cosas malas y cosas buenas, cosas hermosas y también sacrificios, como todo balanceado, por las que estamos destinados a pasar. Entonces el trabajo de uno es como seguir su camino y como ir atento para ir dándose cuenta como por aquí sí, por aquí no. Y creo que uno entra en problemas cuando uno es porfiado e intenta seguir por un camino donde la vida, el universo, lo que sea, te está claramente diciendo como aquí no, trata de ir por aquí, y uno como que va por allá igual. Ahí es cuando la vida te trae problemas, siento yo. Yo cuando pasé por cosas así más chico y decidí como seguir adelante sin mucho optimismo, pero decidí seguir adelante y dejar a esas personas atrás y hacer lo mejor posible por desenamorarme de esas personas. Como cuando hice eso cuando era chico, no lo hice como tan seguro de que me iba a funcionar, pero lo hice porque era como, pensé lógicamente, esta es la única opción, no puedo seguir, si quiero cumplir todos los sueños que tengo, no puedo seguir, como mi destino no es pasar los, no sé, 70, 60, 80, 90 años que pase vivo en este mundo. Mi destino de vida no es como pasar esos 80 años como enamorado de un weón que no me quiere, como, y cuando piensas eso es como, en verdad tengo muchas más cosas que hacer en la vida, como ya, en este momento no puedo desenamorarme de esta persona, no me imagino cómo existe un yo no enamorado de él, pero sé que tengo que avanzar, es lo único que sé, como obviamente no va a ser mi destino estar aquí para siempre, como y uno empieza a avanzar, no muy seguro de lo que va a pasar, vas cumpliendo metas, trabajas en ti, gimnasio, hobbies, arte, trabajo, carrera, estudio, viaje, lo que sea, y de repente te das cuenta y es como, ya es parte del pasado, ya no pienso en él, como, y así es como te das cuenta que la vida va avanzando. Entonces tienes que, de base, como, no tienes que tener como una creencia en ti mismo, una confianza así gigante, pero tienes que entender lógicamente que tu destino no es tener el contexto de vida que tienes ahora para siempre, va a ir cambiando. Tú tienes que ir dando pequeños pasitos en el día a día, como hacer cosas por ti, enfocarte en ti y no ponerle energía a algo que solo te trae ansiedad y estrés. Y eso no significa tomar decisiones específicas sobre, por ejemplo, la relación que tenías con ella. No te diría como, tienes que hacer contacto cero, deja de ser amiga de ella. O como, sí, es verdad, tienes que seguir siendo amiga de ella porque te va a doler más hacer el contacto cero. Las soluciones no son como blanco o negro, como o hago A o hago B. No, sino que naturalmente, si te empiezas a enfocar en ti y hacer cosas por ti, lo que sea, si siempre has querido empezar a hacer pesas, o siempre has querido empezar a escribir y querías escribir un libro, o siempre has querido aprender a hacer cerámica o tocar piano, o no sé, te gustan las plantas y quieres aprender más de eso, o quieres tener un perro y nunca has tenido un perro, como lo que sea, si empiezas a hacer cosas por ti, como que se va forjando tu identidad, te va forjando tú, como tu propio sim, si estos son los sims, como que vas trabajando más en tu sim, en vez de enfocarte tanto en la relación tuya con otro sim, como te empiezas a enfocar en tu sim. Amo esta metáfora de Sims. Y de repente no te das cuenta y vas a ver cómo avanzado tanto que este dilema que tienes va a haber bajado mucho en tu prioridad de cosas, en tu lista de prioridad, en tu orden de prioridad de pensamientos y decisiones que tomar en tu cabeza. Y quizás más que decidir si hacer contacto cero ahora o mantener tu amistad con ella, es más que nada como no decidir nada específico en este momento, pero preocúpate más de ti, y de repente en el futuro quizás no va a ser necesario tomar una de las dos decisiones porque quizás la relación va a verse como difuminado sola. Entonces ese es mi mayor consejo, como les prometo que esas cosas que se sienten como el fin del mundo después se pasan, pero si voy a resumirlo en algo, insisto,
hagan cosas por ustedes. Obsesiónense con ustedes mismos. Hagan proyectos de ustedes. Creen contenido. Hagan música. Tomen un taller, un curso en coursera.com. ¿Cómo se llama esa página? Aprendan a hacer kombucha, no sé. Salgan a correr. Les juro que esa es la única como solución. Gracias por tu historia y por contarme. Me dieron muchas ganas de contestarte y darte consejos cuando vi más o menos de lo que se trataba la historia. Y bueno, también considerando que algunos de sus chismes son así de personales, quiero decirle a todos los que van a comentar cosas que comenten siempre con respeto y sin juzgar. Un corazón como el tuyo. Bueno, la primera parte de este video fue un solo chisme porque era bien largo ese chisme, así que vamos a seguir con otra historia. Pueden ver que es otro día, otro outfit. Ya, vamos con esta historia de... No sé si puedo decir su nombre, así que voy a decirla primero y si después dice que sea anónimo, Mati lo va a censurar. De Gabby Douglas. esta historia será un poco larga, pero en fin, no estoy viendo, no es tan larga como otras que han mandado, así que tranquilo. Todo comienza a fines del 2020. Estábamos en modo pandemia y yo hablaba con un tipo por Insta. Él era súper intenso desde un principio y a mí todo eso me pareció raro. Llevaba 5 años soltera. Salíamos y él siempre llegaba tarde. Yo nunca me sentí 100% cómoda con él. Sentía como que algo tenía, mi sexto sentido activado. Mis amigos me decían que yo siempre le buscaba la quinta pata al gato, y dicho chileno, que significa como siempre buscarle un defecto a algo, y que por eso llevaba mucho soltera. Así que le diera una oportunidad a este tipo. Bueno, llegó el día en el que me sentía realmente enganchada de él, no sé cómo, y yo le pedí pololeo. Ok, girl, pasaste de 0 a 100. Ahí todo comenzó raro. Siempre lo pillaba en mentiras, cosas muy extrañas, y se me hacía muy red flag que siempre trataba mal a la mamá. Oh, girl, that's a red flag right there. Un día yo me quedé en su casa, en la noche carreteamos solos los dos, y al otro día yo me levanté temprano a ordenar y estaba su celu ahí. Justo yo estaba ordenando, tomé su celu y le llegó un mensaje. Vi que era de una niña que le escribía sí amor. Yo quedé en shock. Me metí al mensaje y, weón, tenía una conversación eterna. Se mandaban memes como de parejas y él decía que estaba full soltero. Yo fui a despertarlo y claramente me terminó echando la culpa porque, obviamente, porque yo no tenía que revisarle el celu. Así que le terminé pidiendo perdón yo. No, girl, caíste en eso. No. Luego de eso pasaron muchas cosas, pero una de las más graves fue que un día le revisé el celular, ya que yo ya no confiaba en él, y le encontré conversaciones con una niña, literalmente una niña, una menor de edad. Él tenía 22 en ese entonces. Yo quedé mal. Las conversaciones eran muy subidas de tono, se pedían fotos, videos, se mandaban memes muy hot y todo fue muy choqueante, sobre todo porque era una menor de edad. Ese día peleamos, terminé con él y me fui a su casa. Estuvimos sin hablar como 2 semanas. Él me buscaba y me decía que no podía vivir sin mí, que se iba a matar, etc. Al final volví con él... Girl. Y claramente no tuvo que pasar mucho para pillarle nuevamente algo, y esta vez eran conversaciones con una mina. Ella sabía que yo existía y aún así se metió ahí. Y en fin, peleamos y aún así me quedé, girl, what the fuck. Cuando faltaba una semana para que cumpliéramos el año, me habla mi mejor amiga y me manda conversaciones de este weón con la prima de su pololo de ese entonces. Llamé, lo puteé y terminé con él por teléfono. Desde ese día que no he vuelto a hablar con él. Me buscó muchos meses, lloraba, me decía que se iba a matar. Nunca más le hablé, lo bloqueé de todos lados y hasta el día de hoy no sé de él. Él sacaba lo peor de mí. Tuve problemas de alimentación porque siempre me comparaba con otras niñas, era verbalmente muy agresivo y fue una relación horrible. Bueno, en fin, ese es mi chisme, perdón. Girl. Ahí dice, ahora estoy felizmente pololeando, mi pololo me trata 1000 de 10, es un sol, llevamos 3 años y nos vamos a ir a vivir juntos. Tuve final feliz. Girl, estoy muy feliz de que tuviste este cambio de vida y hoy en día está en una relación buena, pero sí, o sea, también uno nunca juzga porque también estas relaciones son complicadas porque a veces estas personas que son medias narcisistas o sociópatas como que, no sé, te hacen actuar de una forma en la que uno dice como no me reconozco, ¿por qué seguía ahí si estaba haciendo esto? Pero no sé, girl, cuando se metió con una niña, o sea, viste que estaba hablando con una menor de edad, bueno, no sé cuántos años tenías tú, no sé, pero mira, qué bueno que estás en una relación mejor ahora y que después finalmente el final de esta historia es que terminaste con él y nunca más se vieron, pero sí, qué terrible. Esa parte cuando dices que le encontraste los chats y él se enojó porque le revisaste el teléfono y tuviste que pedirle perdón por eso, ese es clásico. Yo siento que cuando pasan esas cosas no hay que verlo como una cosa de la relación como entre las dos personas. Si el universo, Dios, lo que sea, te dio la oportunidad de que tuvieras ese teléfono al frente tuyo y viste esos mensajes, eso significa algo. Como
si lo ves como algo que tienes que conversar con él, obviamente la conversación va a terminar yéndose a ¿por qué revisaste mi teléfono? Lo cual, claro, está mal en sí. Pero para mí, cuando pasan esas cosas, es más como el guionista de tu vida diciéndote como, por si acaso, este es el tipo de persona con el que estás armando una relación, para que sepas. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con esta información? Y es cuando tiene que terminar, po, ¿cachai? Pero claro, cuando uno está muy enamorado y enganchado de una manera medio manipulada, cuando está medio manipulado y también como con gente narcisista, no sé, pasa que uno sabe lo que tiene que hacer, pero no puedes no estar con la persona, entonces esas personas terminan como manipulándote igual para que te quedes ahí, no sé, es complicado. Pero qué bueno que saliste de esto, girl, estoy feliz por ti. Si te he fallado, te pido perdón. Siguiente historia, esta me la mandaron en una nota, son puros pantallazos de una nota de iPhone, la vamos a leer, ok. Esta historia es de una chica llamada... Hola, quiero contar una historia que me pasó durante un intercambio en el extranjero y que terminó explotando de una forma que jamás imaginé. Cuando llegué, me hice muy amiga de una chica de mi mismo país y terminamos compartiendo habitación. Las primeras semanas éramos inseparables. Yo le ayudaba mucho porque no hablaba bien el idioma, incluso le ayudé a acercarse a chicos que le gustaban. Después empezó a interesarse en un chico del programa. Yo también lo encontraba atractivo, pero yo tenía pololo en mi país, así que nunca lo vi como una opción real. Ella me pidió que le ayudara a averiguar si él estaba soltero y así acercarse. Empecé a hablar con él con esa intención, pero empezamos a ya puedo ver dónde va esto. Empezamos a coincidir todos los días, encontrarnos en el gimnasio, conversar por horas. Sin planearlo, empezó a haber conexión. Y yo estaba en este conflicto constante. Tenía una relación a distancia y al mismo tiempo estaba sintiendo algo inesperado. Oh my god, girl. En Año Nuevo pasó algo clave. Antes de que todos lo vieran llegar a él a la celebración, él fue primero a la habitación donde yo estaba. Cuando llegó eran las 2 a.m. Yo estaba ebria y emocionalmente colapsada por lo que estaba sintiendo. Lo miré y le dije, te odio, te odio, te odio. ¿Por qué me haces sentir esto? Y él me respondió, no me odies, porque yo también lo siento. Oh my god. Fue una conversación intensa, privada, donde ambos admitimos que estaba pasando algo real. Y esa misma noche, un amigo muy cercano, que además era roommate de este chico y amigo de todo nuestro grupo, me dijo algo que me marcó mucho. ¿Qué te dijo? Me dijo que se notaba la tensión, que él sabía que el chico estaba más interesado en mí que en mi amiga y que yo tenía 21 años, que estaba viviendo una experiencia única lejos de casa, que había conocido a mi pololo por una app y ¿qué tiene? Y que quizás estaba idealizando una relación a distancia. Me dijo que me apoyaba, que me iba a ayudar, que no le diría nada a mi roommate y que se quedaría de mi lado. ¿Qué? Ese apoyo me dio la sensación de que no estaba haciendo algo tan terrible. Oh, no. Que tal vez estaba viviendo algo que tenía que vivir nomás. Al día siguiente mi roommate sospechó algo. Al principio lo negué por miedo, pero después le conté la verdad, que no lo planeé, que me confundí, que no supe manejarlo bien y que estaba lidiando con culpa porque tenía pareja. Ella me dijo que no me iba a dejar mal con el resto, que solo lo hablaría con nuestro grupo cercano y que de ahí no salía. Pero no fue así. Spoiler. La historia se expandió por todo el programa de intercambio. Y no solo eso, la versión que contó fue exagerada. Dio a entender que ellos tenían algo casi formal, cuando en realidad nunca tuvieron una conversación profunda, ni siquiera. Y de un día para otro quedé sola. Pasaban por fuera de mi habitación gritando cosas, comparándose físicamente conmigo, riéndose, actuando como si tuviéramos 15 años, cuando todas éramos adultas. Terminé mudándome porque el ambiente era humillante. Incluso una chica que casi no era parte del grupo en ese momento fue y le escribió a mi pololo. Diciéndole que yo estaba tirando con este chico y que ella lo sabía porque me había pillado en plena, algo que nunca pasó. No me había acostado con él y menos me habían pillado haciendo algo con él. Supuestamente lo hicieron porque les importaba él, mi pololo, cuando ni siquiera lo conocían. Después supe que varias de ellas también estaban interesadas en este mismo chico. Una de las que le escribió mi pololo incluso le pidió perdón a él y no a mí. Tipo, perdón si el mensaje que envié te causó problemas, le dijo mi pololo. Eso me hizo cuestionar mucho las verdaderas intenciones de todas ellas detrás de todo esto. En medio de todo, yo me quedé sin grupo, sin red de apoyo. Al final, la única persona con la que pasaba tiempo era él. Compartíamos cosas profundas, hablábamos de nuestras familias, de nuestro futuro, de la posibilidad de intentarlo, aunque viviéramos en países distintos. Él me decía que me quería, yo le contaba a mis amigos sobre él y él a los suyos sobre mí. Se sentía como una relación emocional muy intensa. Finalmente terminé con mi pololo porque entendí que no podía seguir así. No quería mentirle ni seguir dañándolo. Y cuando quedé soltera, el chico empezó a alejarse. La intensidad bajó.
alejó, las promesas se diluyeron y la persona que decía que sentía lo mismo desapareció cuando ya no había drama ni prohibido. Con el tiempo, nuevos amigos me dijeron algo que me hizo pensar, que quizás él se aprovechó de mi vulnerabilidad, que yo estaba sola, aislada, emocionalmente golpeada y que durante 2 semanas y media mi única contención fue él, que tal vez por eso me prometía cosas, me decía que me quería, hablaba del futuro y que cuando yo ya no estaba en crisis y el conflicto externo se calmó, él ya no necesitó ocupar ese lugar. No digo que fui perfecta, no lo fui, debí poner límites antes, pero tampoco creo que merecía el nivel de humillación y exageración que viví. Lo más importante es que hoy no estoy triste, no me arrepiento de no haber mantenido amistad con ellas, vi un nivel de inmadurez que no quiero en mi vida, aprendí muchísimo, crecí y entendí cosas sobre mí, sobre los vínculos y sobre cómo algunas personas reaccionan cuando se mezcla ego, celos y validación. A veces me pregunto, ¿fui la villana de la historia o solo una persona joven que cometió errores en un contexto emocionalmente intenso donde muchos actuaron peor de lo que reconocen? Ok, esa pregunta final que hiciste y este tema a mí me encanta. Bueno, esto es un tema que siempre converso con la gente porque yo siento que es un error pensar que uno tiene que contestar a esa pregunta, pensar que uno tiene que ser o un villano o una víctima en las historias, porque eso es solo punto de vista. Yo creo que la mayoría de las veces ninguno de nosotros es tan perfectamente bueno ni tan perfectamente malo. Hay personas a veces que están más en los extremos, pero la mayoría, todos cometemos errores. Es como ese concepto del personaje imperfecto a veces en la serie o las películas, como por ejemplo el personaje de Carrie Bradshaw, y la creencia de que nunca vamos a ser villanos y nunca hemos sido villanos es muy mala porque siento que nos va a hacer por la vida ir moviéndonos, convenciéndonos de que no fuimos el villano, y eso igual puede ser difícil para aceptar culpa a veces, como que cuando es uno el que la embarró, siento que es muy importante igual poder agachar el moño, como sin ponerle tanto apellido a las cosas, al mismo tiempo que no odiarse a sí mismo, no aceptar que o sea, cuando, por ejemplo, hablando de tu historia, si me pides mi opinión personal, cuando cuentas que estas chicas te empezaron a hacer bullying básicamente, eso claramente está mal, y tienes todo el derecho de criticarlo, de quejarte de eso, de denunciarlo, de responderles, pero cuando haces la pregunta si lo que hiciste, como haberte metido con ese chico, que igual no entendí si al final ni siquiera te llegaste a como dar un beso con él, entiendo que ni siquiera llegaron a tener como nada íntimo, es obviamente, yo siento que 100% la mayoría de las personas tenemos buenas intenciones, que se supone que estabas intentando hacerle gancho a tu amiga y aparte tenías pololo y te terminó gustando y se coquetearon y después como que tuvieron esta como relación o no relación, no entendí muy bien. Es un error y me imagino que es un error porque tú no querías hacerle eso a tu pololo y tampoco era tu plan que pasara eso cuando le intentas hacer gancho a tu amiga, pero pasó, y cuando pasa está bien como no odiarse a sí mismo y no tratarse mal a sí mismo por haber cometido el error, sí, pero siento que también al mismo tiempo uno puede decir como, oh, verdad, la embarré por esto, por A, B, C motivo, la embarré porque me dejé llevar, la embarré porque estaba haciendo, no sé, estaba muy vulnerable, como en un país que no conozco. Esas son las razones por las que uno puede como entender mejor después por qué uno cometió un error, pero siento que es importante poder llegar a ese punto donde uno diga como, honestamente ya, pero da lo mismo, el tema es que la embarré, da lo mismo si lo hice por A, B, C motivo, la embarré, y la otra persona, uno no puede culpar a la gente del otro lado de la historia por pintarnos como un villano, porque si a mí me hubiera llegado este chisme desde el punto de vista de la amiga, por ejemplo, ella probablemente en su historia quizás no se va a concentrar en la parte donde todo su grupo de amigas habló mal de ti y te hizo bullying, ¿cierto? Pero si me llegara la historia de parte de punto de vista de ella, donde dice como tenía una amiga y había un chico que me gustaba y ella me dijo y acordamos que ella me iba a hacer gancho con él y luego terminaron como gustándose y aparte esta chica tenía pololo, si uno se pone como en el otro lado de la historia, ¿qué pensarán, no sé, el círculo, la familia, los amigos de esa chica? Ella va a contar la historia como que ella es la víctima y tú fuiste la villana. Y claro, quizás va a obviar la parte donde básicamente te hicieron bullying después con todo el grupo de chicas, pero me imagino que tú entenderás por qué alguien podría ver ese rol como un villano desde el otro lado. Yo trato de moverme así por la vida, como que siento que hay momentos donde efectivamente yo he sido mal amigo, mal hijo, mal hermano, hay momentos donde he sido muy egoísta, hay momentos donde he mentido, hay momentos donde manipulé, como, y eso no me hace ser peor persona, sino que son errores que uno comete y después te das cuenta como, oh, en verdad, creo que en ese momento me faltaba madurez, creo que en ese momento me faltaba conocerme mejor, creo que en ese momento el impulso y el no quererme mucho a mí mismo me hizo como llegar a cometer ese error, pero lo reconozco como eso, como un error, porque siento que si uno se mueve por la vida, insisto, como teniendo problemas para poder decir como, en esa historia yo fui el villano, si a uno le cuesta mucho hasta decir esas palabras en voz alta, es difícil porque después cuando uno comete errores, porque tú, yo y todos los que estamos aquí viendo y escuchando vamos a seguir cometiendo errores en la vida y vamos a pasar a llevar a la gente constante, eso pasa, es imposible
ser perfecto, tener un control perfecto de eso. Y cuando lo hagamos, entonces nos va a costar admitir que lo hicimos, porque si siempre operamos desde el punto de vista de que somos tan buenas personas que nunca vamos a ser el villano, siempre le vamos a buscar como una razón a por qué hicimos algo. Entonces, esa es mi percepción. Entonces, el punto es que no hay que pensar tanto, ¿fui el villano o en verdad hice esto por A, B, C motivo? Ambas pueden ser ciertas, y el tema de ser villano es un tema de perspectiva, no es un apellido, no es algo que te define como persona, como tus errores no te definen. Entonces, yo diría que no te trates mal por lo que pasó. Con el tiempo cada vez te va a dar menos ansiedad pensar en eso, va a ser algo que quedó en el pasado, vas a haber aprendido de esa experiencia. Yo creo que eres claramente una buena persona con buenas intenciones que se dejó llevar, y a futuro esas situaciones, y a mí me han pasado cosas así, esas situaciones te enseñan a futuro tú controlar como tus movimientos también, como esa situación es muy peligrosa porque si me expongo a eso por A, B, C motivo, puede que yo termine cometiendo un error. Es como, por ejemplo, esto es una situación hipotética, ya tengo un mejor amigo, imaginémonos que yo estoy soltero y el mejor amigo también, y hay un tipo, Pepito, con el que nos conocemos y siempre nos vemos como así como joteado, pero nunca nos hemos conocido, y mi amigo Pepito me pide que le haga canto con él. Lo primero que yo voy a pensar ahora, que soy adulto, que he tenido como ciertas experiencias, que tengo ahí como historias que me han pasado, lo primero que yo pensaría sería como, ok, mi mejor amigo me está pidiendo que le haga canto con... Eso de hacer canto en verdad siento que no lo haría, pero un ejemplo. Mi mejor amigo me está pidiendo que le haga canto con Pepito. Y yo sé, si soy honesto conmigo mismo, y no me estamullo, yo sé que con Pepito como que siempre no hemos tenido ganas, como I know it, I feel it. Lo que voy a hacer es yo tomar control de las situaciones. Yo sé para dónde puede ir la cosa. Si me hago el huevón con el hecho de que nos joteamos con Pepito e intento hacerle gancho a Pepito, lo que significa hablar con él directamente, yo sé lo que voy a terminar pasando. A veces uno es débil, a veces no. Entonces lo que uno hace es uno cuidarse y poner límites. No voy a ir a esta fiesta, no voy a hacer esto por mi amiga, no voy a seguirme en Instagram con esta persona, no voy a darle like a esta foto. Como es tan importante poner ciertos límites porque eso es lo que te va haciendo como que no pasan ciertas cosas. Si uno opera desde el punto de vista de que uno siempre es perfecto y buena persona y uno nunca es villano, uno se manda embarradas de repente porque no lo previste. Entonces, como hacer lo correcto toma trabajo, como que hay que pensar las cosas harto y nunca lo vamos a hacer perfecto. Entonces, cuando pase, uno acepta el error y avanza y aprende. Nada más, no eres mala, no eres mala polola, no eres egoísta, tuviste un momento, como dices tú, te dejaste llevar, era un momento vulnerable, como estabas de intercambio, pero yo creo que también es bueno que puedas aceptar que de alguna u otra forma, entre comillas, aceptes que alguien pueda encontrar que fuiste una villana, entre comillas, en esa historia, porque eso es un tema de perspectiva y obviamente lo que pasó le pasó a hacer daño a algunas personas y a ti también, y eso es fair. Pero tranqui, amiga, estas cosas pasan. Ojalá se entendió lo que yo quería decir, ¿ok? Como es importante eso, como creo que uno con total calma tiene que poder a veces decir como, puta la calle, sí, ya entiendo si esta persona me va a odiar para siempre, sí. Yo sé que no lo hice con mala intención, yo sé que me dejé llevar, igual lo pasé mal después con lo que pasó, pero ok, I fucked up. Voy a aprender de esto, no me voy a exponer a estas situaciones porque... y listo, y avanzas. Bueno, gente, muchas gracias por ver este video con chismes. Ustedes saben, como siempre, que pueden seguir mandando sus historias a mi DM en Nico Luengos en Instagram y los voy a estar leyendo. Estoy tratando de leerlos todos, pero ustedes saben, verán que es imposible, pero mándenme sus chismes bien redactados, por favor. Le pedí al computador perdón por si se movió ahí la cámara. Yo insisto que aquí yo voy a intentar dar mi opinión lo más honesta posible, como si me piden un consejo, dar un consejo, todo es con cariño y alguna vez a mí me da cosa porque yo en verdad mi contenido antes no daba muchas opiniones y en este contenido, claro, a veces en estos relatos de chismes me piden su opinión y a mí siempre me ha dado miedo meterme en problemas, pero bueno, siempre lo hago con buena intención, ¿ok? Y eso, muchas gracias por ver el video, no olviden darme un like, comentar, compartir, estar suscritos al canal y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye, guys.